Bienvenido al canal Ecos del Abismo. Todo comenzó con una desaparición que parecía un caso más. Un auto gris, modelo reciente, con un hombre adulto conduciendo, fue visto por última vez a las 21:17 en una cámara de peaje cerca de la salida a 9 de la ruta 29. No hubo reporte de accidente ni llamadas de emergencia. El GPS dejó de emitir señal sin previo aviso, y el hombre, un ingeniero de telecomunicaciones llamado Gabriel Fontes, jamás llegó a su destino. Al principio, las autoridades pensaron que se trataba de una fuga voluntaria, problemas personales, deudas, una vida secreta. Pero eso cambió cuando, 3 semanas después, una pareja de recién casados desapareció en el mismo tramo de la carretera, y luego una madre soltera con su hija pequeña. Los autos simplemente dejaban de existir. Yo me llamo Valeria y estoy aquí para contarte lo que me ocurrió hace 2 años, porque yo salí de esa carretera, pero algo vino conmigo. Todo empezó cuando decidí viajar desde Belo Horizonte hasta el interior de Goiás para visitar a mi abuela enferma. Siempre había recorrido ese camino por la BR-153, pero un desvío por obras me obligó a tomar una ruta alternativa, la Ruta 29. Una carretera vieja, secundaria, que no figuraba en los mapas digitales más recientes. Era de noche y llovía con intermitencia. La señal del celular era inestable y el GPS parecía confundido, recalculando constantemente. Pero confié en las instrucciones. Avancé durante unos 20 minutos sin ver un solo auto, ni casas, ni estaciones de servicio. Solo árboles a ambos lados y una niebla espesa que se acumulaba en los retrovisores. Todo estaba demasiado silencioso. Y entonces ocurrió lo primero extraño. El marcador del tablero se apagó por un segundo. La radio comenzó a emitir un zumbido estático como un murmullo lejano. Pensé que era la tormenta afectando los sistemas eléctricos, pero cuando miré el reloj, algo me hizo frenar en seco. Marcaba 2:17 AM, y eso no podía ser. Hacía apenas 15 minutos, era la 1:30. Miré el celular, sin señal, reinicié el GPS, pantalla negra, apreté el volante con fuerza, intenté racionalizar. Tal vez estaba cansada, tal vez me estaba sugestionando, pero entonces vi la señal. Un cartel de tránsito cubierto de óxido, apenas visible entre la niebla, con letras negras descoloridas. Reduzca la velocidad. Zona de transición. ¿Zona de qué? Era una señal antigua y no reconocía ese término. Pero algo en mí me dijo que no debía seguir. Intenté girar, intenté dar la vuelta, pero el camino, de alguna manera, ya no era el mismo. El asfalto tenía grietas que antes no estaban ahí. Los árboles se inclinaban hacia la carretera como si escucharan. Y fue entonces que vi el auto gris. Estaba detenido al costado del camino, con las luces intermitentes parpadeando, pero el motor apagado. Me acerqué lentamente. Era el mismo modelo que el de Gabriel Fontes, el hombre desaparecido. Toqué el claxon. Nada. Me bajé del coche con una linterna. Caminé hasta el vehículo. La puerta del conductor estaba entreabierta y adentro no había nadie. Solo un teléfono celular partido en 2 sobre el asiento del acompañante, como si hubiese sido quebrado con brutalidad. Y en la pantalla rota, aún visible, un mensaje sin destinatario. No pares, no mires atrás. Me giré de inmediato, con la piel helada. Algo estaba caminando sobre el asfalto. No corría. Caminaba, pero el sonido de sus pasos parecía más pesado que el viento, como si aplastara el tiempo mismo con cada pisada. Corrí hacia mi auto, pero el motor no encendía. La linterna comenzó a parpadear, y entonces lo vi, reflejado en el espejo lateral. Una figura alta, sin rostro, con un traje antiguo cubierto de hollín, como si hubiese salido de una mina abandonada.
Sus manos eran demasiado largas, sus movimientos lentos pero constantes. No tuve opción. Me lancé fuera del coche y corrí hacia el bosque, y eso fue solo el comienzo, porque la Ruta 29 no es una carretera, es una frontera, y una vez que entras, algo comienza a seguirte para siempre. Corrí sin rumbo por el bosque, con ramas golpeándome la cara y la niebla tragándose cada centímetro de luz. No podía ver más allá de unos pasos, pero eso no me detuvo. Lo único que me importaba era alejarme de esa figura. Cada zancada era una súplica desesperada al universo, un grito sin sonido que decía: «No quiero morir aquí». Mis pulmones ardían. El barro comenzaba a succionar mis pies, como si el bosque no quisiera dejarme avanzar. Me caí 1, 2, en 3 veces, pero no me detuve, hasta que el silencio cambió. Primero lo escuché de forma sutil, un susurro. Luego 2. Luego decenas, voces dentro de la niebla. No hablaban en un idioma que pudiera identificar. Parecían lamentos lejanos, ecos de pensamientos que nunca debieron ser pronunciados. Era como si la niebla misma tuviera memoria y me estuviera recordando los gritos de quienes se perdieron antes que yo. Me detuve detrás de un árbol grueso y me agaché para recuperar el aliento. Fue ahí donde me di cuenta de que no estaba sola. A unos metros, en medio de la niebla, vi una silueta, encorvada. Pensé que tal vez era otra víctima. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido, sin atreverme a respirar. «Hola», susurré. La figura se giró. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida como cera, con una mueca permanente dibujada, como si alguien hubiese tratado de imitar una cara humana. Sin haber visto nunca una, di un paso atrás y otro, pero al tercer paso, la criatura giró la cabeza con un chasquido seco y se lanzó hacia mí, no caminando, sino deslizándose por el suelo. Corrí como nunca en mi vida. Las voces aumentaban a mi alrededor, repitiendo una palabra que no entendía, pero que me helaba la sangre cada vez que la oía: Serac, una y otra vez, susurrada, gritada, gemida, y entonces, entre los árboles, lo vi. Un faro de luz en medio de la oscuridad. Era una pequeña cabaña, vieja, desvencijada, pero con una tenue luz anaranjada escapando por una ventana rota. Corrí hacia ella, con el corazón a punto de explotar. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda. Nadie respondió. La puerta se abrió sola. Entré. Dentro había polvo, humo y un olor rancio a madera húmeda y aceite viejo. Pero lo más inquietante era la pared del fondo, completamente cubierta con fotografías, todas en blanco y negro, todas mostrando autos diferentes, detenidos en la misma curva de la Ruta 29. En algunas fotos, si se observaba bien, se podía ver una silueta en el fondo del camino. Siempre la misma, siempre observando. La cabaña estaba vacía, pero en la mesa central había un cuaderno abierto. Lo tomé con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban arruinadas por la humedad, pero entre las últimas había algo legible. Si estás leyendo esto, es porque tú también entraste. No intentes salir por donde viniste, la carretera no lo permite. Cambia a tu alrededor, te encierra como un organismo vivo. Lo que viste no es una criatura, es el guardián. Alimenta el lugar, se lleva a los que se quedan demasiado tiempo. Lo único que puedes hacer es engañarlo. Cierra los ojos cuando lo escuches acercarse, no mires su reflejo y, sobre todo, no respondas si te llama por tu nombre. Cerré el cuaderno de golpe y fue en ese momento que lo escuché de nuevo. Una voz suave, casi maternal, pronunciando mi nombre desde fuera de la cabaña. Valeria, una sola palabra, pero dicha con una entonación perfecta, como si la voz viniera de alguien que me conocía desde la infancia. Me congelé.
La puerta comenzó a abrirse lentamente, sin crujir, y entonces lo vi de nuevo, alto, oscuro, sus manos manchadas con algo negro que goteaba al suelo, y lo peor de todo, tenía mi rostro, un reflejo deformado de mí, sonriendo con una boca demasiado amplia. El guardián corría hacia el fondo de la cabaña. Había una trampilla en el suelo medio oculta bajo una alfombra carcomida. La abrí con desesperación y bajé sin pensar, sin saber a dónde conducía. Solo sabía una cosa: estaba atrapada. Y la carretera no me iba a dejar ir tan fácilmente. La trampilla crujió al cerrarse sobre mí, dejándome envuelta en una oscuridad total. El aire era espeso y olía a tierra húmeda, madera podrida y algo más, algo metálico, como si el suelo mismo sangrara óxido. Me arrastré a tientas por un pasillo estrecho de tierra y piedra, apenas iluminado por la tenue luz que filtraba mi linterna moribunda. Todo estaba silencioso, pero no era el silencio natural del subsuelo. Era un silencio contenido, como si algo más allá de las paredes estuviera escuchando. A cada metro el túnel descendía, y con cada paso que daba sentía que algo se desprendía de mí, el concepto del tiempo, el sonido de mi respiración, incluso la certeza de mi propia existencia. Era como si aquel lugar borrara lentamente la identidad de quien se atrevía a atravesarlo. Llegué a una bifurcación, dos túneles, uno completamente oscuro y el otro iluminado por una débil luz rojiza que parecía pulsar como un corazón. Elegí el iluminado, guiada por el instinto. Caminé unos 10 metros y de pronto el pasillo se abrió en una caverna amplia, de techos altos cubiertos de raíces y símbolos grabados en piedra. Y ahí, en el centro, había un círculo de autos destrozados. Algunos eran modelos antiguos, otros relativamente nuevos, todos oxidados, devorados por la humedad y el tiempo, como si llevaran ahí décadas o siglos. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que estaba dentro de los autos. Personas, o lo que quedaba de ellas. Cuerpos consumidos, inmóviles, con los ojos abiertos, como si hubieran muerto mientras observaban algo que los dejó petrificados. Y al fondo, contra una de las paredes, vi algo imposible. Una puerta. No una puerta común. Era alta, de metal, negro, con relieves que se movían levemente cuando no los mirabas directamente. Tenía inscripciones en un idioma que parecía moverse como un enjambre de insectos, y grabada en el centro, una figura humana con una cabeza alargada y brazos que se ramificaban como raíces. Me acerqué. A cada paso, el aire se volvía más denso, como si caminara bajo el agua. Y entonces escuché sus pasos detrás de mí. No eran rápidos, no necesitaban serlo. El guardián sabía que el lugar me debilitaba, que cada segundo allí me alejaba más de la posibilidad de escapar. Valeria volvió a decir mi nombre, más suave, más seductor, como si quisiera que lo invitara a entrar en mi mente. Me giré por reflejo y lo vi de pie junto al túnel a pocos metros. Pero esta vez algo era distinto. No era solo una figura oscura, era una fusión de todos los que se habían perdido allí. Rostros humanos sobresalían de su cuerpo, llorando en silencio. Manos extendidas desde su pecho, como si intentaran sujetar algo invisible, y entonces comprendí. El guardián no es un ser único, es un receptáculo, una prisión viviente de los que no escaparon. Volví la mirada a la puerta. No sabía si atravesarla significaría escapar o condenarme, pero si me quedaba, sabía que terminaría formando parte de esa cosa. Apoyé ambas manos en la superficie de la puerta. Estaba helada, y al tocarla algo reaccionó.
Una onda recorrió la estructura, las inscripciones comenzaron a brillar levemente, y una voz resonó dentro de mi cabeza, no con palabras, sino con emociones puras. Estás al borde del cruce. Solo los que renuncian a lo que aman pueden pasar. Renunciar. ¿Qué significaba eso? A mi nombre, a mi identidad, a mi vida. El guardián dio un paso más. Los rostros de su cuerpo gritaban en silencio. La luz comenzó a parpadear. La puerta se entreabrió con un chirrido gutural. No pensé, solo pasé. Y lo que había al otro lado no era el mundo. Era una imitación, un reflejo distorsionado del mundo real. La carretera seguía ahí, pero flotando sobre un abismo de oscuridad infinita. Los árboles eran grises, torcidos como huesos viejos. El cielo estaba cubierto por una capa de niebla roja que no se movía. Y lo peor de todo, no estaba sola. Decenas de personas vagaban por la orilla del camino. Algunos caminaban en círculos, murmurando sin sentido. Otros intentaban prender sus autos oxidados, como si no aceptaran que ya no pertenecían al otro lado. Todos con ojos vidriosos, vacíos, como si fueran apenas ecos. Yo los veía, pero ellos no me veían a mí. Y eso me dio una idea, una posibilidad. Si este lugar era un reflejo, tal vez, solo tal vez, había una grieta en el espejo, una fisura por donde aún podía escapar, y yo estaba dispuesta a encontrarla, porque aunque ese mundo imitara el real, no tenía alma, y yo aún tenía en la mía, o al menos lo que quedaba de ella. Estuve caminando por lo que sentí como horas. El tiempo, en ese lugar, era una noción líquida, deformada. Podías pasar una eternidad en un solo instante, o perder semanas en el parpadeo de un pensamiento. Los árboles que flanqueaban la carretera eran todos iguales, como si hubiesen sido copiados y pegados desde un molde vacío. Sus hojas no crujían, no había viento, no había animales, nada más que un silencio agudo, punzante, que comenzaba a desgarrar mi mente con cada minuto que pasaba. Y entonces, en medio de esa quietud sin sentido, escuché una radio encenderse. Fue un crujido eléctrico, seguido por un zumbido y luego una voz, femenina, monótona, automática, vehículo detenido, coordenada 2913, ingreso confirmado. La voz se apagó tan repentinamente como había comenzado. La radio estaba dentro de un auto viejo a unos metros, medio enterrado en la tierra. Me acerqué con cautela. Las puertas estaban abiertas, el interior cubierto de moho y papeles marchitos. Sobre el asiento del conductor había un mapa, pero no era un mapa de carreteras, era un plano del subsuelo, de un sistema de túneles como el que había atravesado, y al final, marcado con tinta negra y un círculo irregular, estaba algo llamado el vértice. Esa palabra no salía de mi cabeza. Vértice. El punto donde todas las líneas convergen, tal vez la salida. Doblé el mapa y lo guardé entre mis ropas, pero en cuanto di un paso atrás, las luces del auto se encendieron solas, y en el retrovisor apareció mi reflejo, solo que no era yo. Mi imagen me devolvía la mirada con una sonrisa que yo no tenía, y en sus ojos había un destello rojo. La boca comenzó a moverse, pero yo no hablaba. No vas a salir, eres parte del asfalto. Ahora, cada paso tuyo extiende la carretera. Ya lo verás, ya lo sentirás. La voz venía desde dentro de mí, pero no era mía. Era la voz que había pronunciado mi nombre afuera de la cabaña. La misma cadencia, la misma certeza. Corrí, me alejé de ese vehículo como si ardiera, y seguí caminando. Durante horas, quizá días, no encontré a nadie más que esas sombras perdidas, esas réplicas humanas sin alma. Algunos repetían palabras como mantras: kilómetro 29, curva ciega. La puerta se abre solo con la memoria. Y fue esa última frase la que se quedó conmigo. La puerta se abre solo con la memoria.
Volví al mapa, lo extendí en el suelo y comencé a pensar. Todo había comenzado en la curva de la carretera. Ahí fue donde todo cambió. ¿Y si el mapa no indicaba una ruta física, sino mental? ¿Y si el vértice estaba en mi cabeza? Cerré los ojos y respiré. Busqué el último momento en que estuve en el mundo real. Recordé el olor de mi auto, el sonido de la música, la sensación del volante bajo mis manos. Recordé a mi hermana, sí. Había estado hablando con ella por teléfono justo antes de entrar en la curva. Su voz diciéndome que no tomara la ruta vieja, que había escuchado cosas, historias, advertencias, y entonces lo entendí. La carretera no se abre hacia afuera, se abre hacia adentro. Corrí en dirección opuesta al vértice físico. Sí, lo desafié. Corrí hacia el borde del abismo que circundaba ese mundo falso. Y allí, en la última curva de la carretera flotante, encontré un espejo vertical clavado en medio del asfalto, como si fuera una lápida. Tenía mi reflejo, mi yo actual, desgastada, sucia, rota. Y por primera vez decidí hablarle. ¿Qué eres? El reflejo sonrió, la misma sonrisa de siempre. Soy lo que queda cuando olvidas quién eres. ¿Y si te recuerdo? Entonces, por un segundo, el reflejo se distorsionó. Mostró imágenes rápidas, caóticas. Mi infancia, mi madre, mi hermana, mi nombre, mis elecciones, mi vida, todo golpeándome como relámpagos. Y sentí un dolor punzante en la frente, una quemadura profunda. El espejo se agrietó. Volví a gritar mi nombre, 1, 2, 1000 veces, cada vez con más fuerza, más firmeza, como si al decirlo me anclara de nuevo a la existencia, y entonces lo vi, una grieta abierta en el cristal. Del otro lado, la imagen de la carretera real, la curva, mi auto, yo misma, inconsciente, dentro. No lo dudé. Corrí y me lancé contra el espejo. Sentí que algo me desgarraba en el proceso, algo que quería quedarme allí, pero no cedí. Y caí de espaldas, jadeando, sobre el pavimento caliente de la Ruta 29. El sol me golpeó la cara, la niebla se había desvanecido, y mi celular sonaba. Era mi hermana. Valeria, ¿dónde estuviste? Han pasado 3 días, 3 días. Solo habían pasado unos minutos para mí, pero allá dentro, el tiempo no sigue nuestras reglas. Me levanté con dificultad, y antes de marcharme, me giré para ver la curva. Ya no estaba, la carretera era recta, pero supe en lo más profundo que no era el final, porque algo me había seguido de regreso. Los días que siguieron a mi regreso fueron una mezcla difusa de médicos, policía y la angustia contenida de mi hermana. Nadie sabía explicar qué me había pasado, cómo mi coche apareció abandonado en medio del campo, a kilómetros de la carretera más cercana, o por qué estuve desaparecida durante 72 horas, con apenas señales vitales, pero sin ninguna herida física. Dijeron que probablemente sufrí una crisis nerviosa, que el estrés me hizo alucinar, que había entrado en una especie de fuga disociativa, pero ninguno de ellos vio lo que yo vi. Ninguno caminó por esa otra carretera, ninguno oyó los susurros del guardián, y ninguno de ellos notó lo que traje de vuelta. Al principio eran cosas pequeñas. Objetos que cambiaban de lugar en mi casa, luces que parpadeaban a la misma hora, todas las noches, las plantas marchitándose sin razón. Pero luego vinieron los ruidos, un zumbido grave, como si un motor viejo permaneciera encendido bajo el suelo de mi dormitorio, y en medio de la noche los pasos, lentos, pesados, sobre asfalto, como si alguien o algo caminara eternamente sobre un camino invisible que se extendía por mi casa. Una noche, incapaz de soportar más,
Tomé el mapa que había traído de aquel mundo. Aún no entiendo cómo llegó conmigo, pero ahí estaba, sobre mi escritorio, aunque lo había dejado atrás, y comencé a estudiarlo de nuevo. Y lo que descubrí me heló la sangre. En la esquina inferior, en letras muy pequeñas, casi borradas, se leía una advertencia. El vértice solo traslada. No devuelve, no olvida, no cierra. Esa frase se convirtió en mi condena, porque yo había roto el espejo pero no lo había cerrado. Había abierto un umbral y el umbral seguía activo. La noche siguiente fue la más terrible. Soñé que conducía de nuevo por la carretera. El cielo estaba rojo como en el otro mundo. A mi alrededor, autos sin conductor avanzaban a la par del mío, todos en silencio. Y luego, en una curva sin nombre, vi una figura parada en medio del asfalto. Era yo, pero no como estoy ahora. Era la versión de mí que había quedado atrás. O peor, la que me había seguido hasta acá. Su rostro estaba torcido, como si hubiese sido modelado en arcilla húmeda. Sus ojos no eran ojos, eran faros encendidos quemando hacia adentro, y me habló. Valeria, no debiste regresar sola. Desperté con las manos cubiertas de tierra y alquitrán, mi cama empapada, la ventana abierta, y sobre mi mesa una fotografía que nunca tomé. Yo, de pie frente a una curva de asfalto con niebla roja al fondo, mirando hacia la cámara. Sola. Llamé a quien me creyó una vez, una mujer llamada Lucía, periodista y experta en fenómenos inexplicables. Ella había investigado desapariciones similares en esa carretera durante años. Y cuando le conté mi historia, no se sorprendió. Solo me dijo, te dejaron salir porque quieren que abras la siguiente puerta. Tú eres la grieta ahora. Lucía vino a verme. Trajo documentos, fotos, testimonios. Todos hablaban de lo mismo. Una curva que cambia de lugar. Algunos la vieron en la ruta 29, otros en la ruta 45. Algunos aseguran que la curva no aparece en los mapas, pero la reconocen en sueños. Los autos desaparecen. A veces reaparecen semanas después, vacíos, o con ocupantes que ya no son humanos del todo. Lucía me mostró una grabación. Una cámara de tráfico captó hace años a un vehículo cruzando la curva y luego desapareciendo en plena luz del día. Sin explosión, sin desvío, simplemente ¡puf! Y entonces, como una maldición que cobra sentido, recibí un correo sin remitente, un enlace a una grabación de audio. Lo abrí y escuché mi propia voz diciendo, no debí regresar sola, no debí dejarlo entrar. Ya no sé si soy yo o el reflejo. Desde esa noche he dormido en moteles diferentes, jamás en la misma ciudad por más de 3 días. La carretera me busca, lo siento en los sueños, en los espejos, en cada lugar donde los neumáticos tocan el pavimento. Sé que no escapé, solo fui desplazada, y lo peor es que la curva me sigue. Alguien más la verá, alguien más desaparecerá, y un día volveré a cruzarla, pero no como Valeria, sino como el reflejo que me reemplazó. Desde entonces, mi vida se convirtió en un trayecto sin retorno, una persecución a ciegas contra algo que no camina, pero que se extiende. El asfalto se arrastra, se adhiere a los lugares por donde paso, como si sembrara su semilla en cada calle, en cada carretera secundaria, en cada línea blanca borrada por el tiempo. Los días ya no se distinguen. Mis recuerdos comienzan a mezclarse. He comenzado a olvidar detalles simples. ¿Cómo era el timbre de voz de mi madre? ¿Cuál era mi comida favorita? Si alguna vez estuve enamorada. Y el miedo más profundo no es perderme a mí misma, es entender que eso es lo que quiere la carretera. Borrar lo que somos, moldearnos de nuevo. Fui a ver a Lucía una última vez. Ella insistió en que había una forma de sellar la grieta, un ritual antiguo,
proveniente de tradiciones orales de pueblos olvidados del norte argentino, donde también se reportaban desapariciones similares en caminos rurales. Se trataba de un acto simbólico, recrear la última curva, invocarla, atravesarla y enfrentar lo que uno dejó atrás. Lo hicimos en una madrugada húmeda, en un tramo abandonado cerca de Cafayate. Trazamos la curva con cal, rodeándola con sal, como una cicatriz marcada en la tierra. En el centro, Lucía colocó un espejo antiguo, con marco de hierro oxidado y sobre él las llaves de mi coche. Y entonces el viento cambió. El aire se volvió denso. El silencio regresó. El zumbido del asfalto volvió a crecer desde el subsuelo, como si una bestia se arrastrara desde lo más profundo. Y yo vi la curva aparecer frente a nosotros. No pintada, no fingida. Era la misma. Lucía me tomó la mano. Si ves algo, no respondas, no lo invites, no hables, no pienses. Solo recuerda quién eres. ¿Y si me llama por mi nombre? Pregunté. Entonces corres. Lo vi. Apareció de nuevo, como en los sueños. Mi otro yo, mi reflejo. Solo que esta vez no estaba al otro lado del espejo. Estaba delante de mí, Valeria, versión hueca. Su piel tenía grietas como el concreto. Sus ojos eran faros, y de su boca abierta goteaba alquitrán. ¿Creíste que podrías sacarme sin pagar? Dijo con mi voz distorsionada. ¿Creíste que podías regresar sin dejar nada atrás? Intenté alejarme, pero Lucía no se movía. Sus ojos estaban vacíos, como si algo la hubiera atrapado ya. El reflejo se inclinó hacia mí. No quiero matarte. Quiero ocupar tu lugar. Y esta vez no vas a despertarte. Entonces, lo entendí. No había forma de sellar la grieta sin un sacrificio. Siempre debía haber alguien del otro lado. Y yo no podía dejar que otra persona lo pagara. Así que corrí hacia la curva, escuchando cómo el mundo se torcía a mi alrededor. El cielo se rasgaba, las líneas del tiempo se disolvían, y el asfalto se alzaba como una ola negra tras de mí. Grité mi nombre, otra vez. Valeria, Valeria, Valeria. Y cuando crucé el espejo, me lancé a mí misma hacia la grieta. A la falsa Valeria, al reflejo, nos fundimos en un solo cuerpo por un instante eterno, y en ese momento recordé todo lo que me hacía real. Me desperté en una carretera desierta, con las llaves de mi auto en la mano, sola. El sol salía por el horizonte, y detrás de mí la curva ya no estaba. No volví a ver a Lucía. La policía encontró su coche vacío días después, a cientos de kilómetros de donde hicimos el ritual. Ahora sé lo que pasó. Ella pagó el precio. No conduje más. No usé más espejos. Vendí el coche, quemé el mapa, me alejé del asfalto, pero la carretera sigue apareciendo en mis sueños. Curvas que se repiten, líneas amarillas que me envuelven, y faros encendidos, esperando. Una noche sé que volverá, y cuando lo haga, no sé si estaré lista. Pero mientras tanto, escribo esto, porque tú, que estás escuchando, podrías ser el siguiente en verla. Podrías ser el próximo en entrar en la curva que no existe. Y créeme, nunca saldrás siendo la misma persona. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo, no eres como los demás. Muchos comenzaron este viaje, muchos presionaron play con curiosidad o por puro entretenimiento, pero solo unos, pocos, los verdaderamente valientes, aguantaron hasta el último kilómetro de esta historia. Porque este no fue un relato común. No era solo una historia sobre autos desaparecidos o carreteras malditas. Fue una advertencia disfrazada de relato, una grieta abierta en la realidad para los oídos capaces de escuchar más allá de las palabras. Y tú, que permaneciste hasta el final, lo sabes. Sentiste el cambio en el aire.
Percibiste cómo la oscuridad se infiltró en cada frase, cómo el asfalto se volvió más denso en tu imaginación. Por eso, si realmente estás aquí, te pido que comentes la siguiente frase. Yo recorrí la curva y regresé. Esa será nuestra contraseña secreta. Una forma de saber que formas parte de los elegidos, de los que no se dejaron atrapar por el reflejo, de los que lograron salir del otro lado del abismo sin perderse a sí mismos. Déjala en los comentarios. ¿Por qué? Porque eso ayuda a este canal, Ecos del Abismo, a seguir creciendo. Porque cuando comentas, cuando dejas un me gusta, cuando compartes lo que escuchaste, estás construyendo algo más grande, una comunidad de almas curiosas, amantes del misterio, del terror, del susurro que viene desde la niebla. Tu like es un faro, una luz en la carretera que guía a otros hacia nosotros. Y créeme, hay muchos allá afuera perdidos en la oscuridad, buscando una historia como esta para encontrar respuestas o simplemente sentir que no están solos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Hazlo no solo por ti, sino por todos los que aún no conocen el verdadero poder de un relato oscuro. Aquí, en este canal, cada historia es un umbral, cada video una llave, y cada uno de ustedes es parte de algo más profundo que no todos se atreven a mirar. Recuerda, hay caminos que solo se abren de noche. Hay carreteras que nadie debería transitar. Y hay relatos que no son solo ficción, sino ecos de lo que se esconde más allá de nuestra realidad. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto en el próximo relato. Pero hasta entonces, vigila tu retrovisor. Y si alguna noche ves una curva que no debería estar ahí, no la tomes, porque no todos los caminos tienen regreso.